No muy lejos, posada en una acacia, un águila arpía miraba con ansiedad a aquella visitante desconocida que se acercaba a su territorio. Con su mirada fija en los movimientos de Nosé, esperó a que ésta pasara debajo de su rama. Cuando calculó la distancia y la velocidad de la víctima, la comida de ese día, el águila se lanzó en un vuelo de picada. El sonido abriéndose paso contra el viento llegó a los oídos despiertos de Nosé, quien, al percatarse del peligro, pegó sus alas al cuerpo y emprendió un descenso vertiginoso, ayudada por las plumas de su cola que se movían como hélices, movimiento raro en un pájaro. Las velocidades se igualaron entre depredador y presa. La distancia entre ellos no sobrepasaba los 3 metros. Este fue un descenso peligroso, pero, para fortuna de Nosé, ella avistó un canelo seco, sin hojas, cuyas ramas se entrelazaban caprichosamente, dejando pequeños espacios entre sus varas. Por uno de ellos se introdujo a gran velocidad, logrando salir al otro lado. Sin embargo, apenas cruzó, escuchó el golpe del águila contra las ramas del árbol. Nosé detuvo el vuelo y giró para observar el accidente. El águila yacía patas arriba sobre la hojarasca. De una, Nosé se posó sobre el cuerpo, sujetando su cuello con unas patas y una de sus alas con la otra. El águila apenas respiraba. Cuando recuperó la conciencia, en vez de asustarse, se asombró de la osadía e inteligencia de aquella ave que, con un solo zarpazo de sus patas libres, podía quedar hecha añicos. Con calma, pidió clemencia a su adversario, pues deseaba conocer más sobre esta criatura que lo había derrotado con tanta destreza. «Ave de sorprendente vuelo, dejad libre mi cuello y mis alas. Ya me has vencido en franca lid y te haces merecedora de mis respetos, mi admiración y mi amistad». Mientras el águila decía esto, Nosé sintió cómo las garras del ave rapaz se acercaban a su cuerpo. Comprendió el mensaje y se retiró a una distancia prudente. El águila permaneció quieta por un buen rato hasta que logró convencerla de la sinceridad y de su deseo de ser su amigo y protector. «Bueno, amiga», dijo el águila, «desde este incidente puedes contar conmigo para lo que sea. Desde las alturas puedo reconocerte en el lugar donde te encuentres». Nosé la miraba con atención, con sus alas y patas listas para brincar y alzar el vuelo, pues aún no estaba del todo convencida de aquella repentina amistad. «¿Cómo te llamas?» «Nosé». «¡Ja! ¡Qué nombre tan curioso! Seguramente lleno de anécdotas espectaculares». «Bueno», continuó el águila, «para que te convenzas puedes emprender tu vuelo tranquila. No te perseguiré, porque sabes bien que ahora mismo estás casi perdida». Sin pensarlo 2 veces, Nosé reanudó su descenso desde la rama del canelo. Su corazón palpitaba todavía acelerado, pero no escuchaba tras de sí el roce de las alas del águila contra el aire. Entonces disminuyó su velocidad y dio un giro para buscarla con la vista, y para su sorpresa, allí estaba, posada sobre la misma rama, agitando una de sus alas en señal de despedida y de amistad. El corazón de Nosé se hinchó de orgullo y satisfacción al convencerse de que había ganado una gran aliada. Ya tranquila, siguió descendiendo con su planeo, observando lo que ocurría en aquellas tierras nuevas para él. Aprovechaba las corrientes de aire caliente que ascendían y las frías que bajaban, observando aquel terreno lleno de una vegetación nueva. Aquel vuelo se lo había enseñado un gallinazo, al que Nosé le había salvado de una muerte segura cuando un cazador le apuntaba con una escopeta. En aquella ocasión, Nosé picó el cuello al cazador en el momento de disparar, desviando el tiro, lo cual fue observado por el buitre. Días después, él la invitó a su buitrera para agradecerle y enseñarle sus técnicas de vuelo para escrutar lo que ocurría en el suelo. Recordando aquel suceso, Nosé observaba la floresta, cuando empezó a escuchar el alboroto en un arbolado cargado de frutas verdes, rojas y amarilla. Esto le recordó que no comía desde el día anterior. A medida que se acercaba, el escándalo se hizo más intenso. Era una bandada de pájaros verdes que volaban de rama en rama, de árbol en árbol y de fruta en fruta, con movimientos vertiginosos, agitando alas y chillando. «¡Esta es mía! ¡Esta es mía!». Todo era un alboroto que llenaba aquel arbolado, donde frutas, hojas y pájaros verdes se confundían unos con otros. Nosé se dio cuenta de que aquellas aves no eran peligrosas y además las frutas eran parecidas a las guayabas de tierra fría, aunque éstas eran más grandes y jugosas.
La curiosidad y el hambre lo llevaron a detenerse sobre uno de aquellos árboles. A la llegada de Nosé, la bandada de pericos fue mermando lentamente su ajetreo y gritería. El más osado de aquel averío tomó la vocería del grupo. «¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? ¿Para dónde va? ¿Qué hace aquí? Y...» Ante semejante sartal de preguntas, Nosé se tomó su tiempo para ordenar las respuestas, procurando que aquellas pequeñas aves de picos curvados, plumaje verde y patas amarillas se convirtieran en sus aliadas y lo orientaran en su viaje hacia lo desconocido. Bueno, tomemos esto con calma, que yo no soy un ave dañina para ustedes, pequeñas aves verdes. «Está bien, pero sin tanta lisonja que acorta el tiempo de nuestra comida», replicó uno de los líderes. «Yo soy una pájara de tierra fría. Me llaman la mirla, de plumaje café y pico y patas». Ya, pajarraco, no alargues las cosas, sea más concreta. Lo de su aspecto no lo tiene que decir, pues nosotros no somos ciegos. Nosé entendió que la palabrería superficial no la conduciría por buen camino para lograr sus propósitos. Sin embargo, notó la risa burlona de muchos de los presentes y eso la animó a continuar. «Vengo de tierra fría. Mi nombre es Nosé. Voy hacia la línea azul del horizonte. Estoy...» Ya, tampoco tan conciso», interrumpió una perica. «No, así sí no se puede. Ya llevamos más de 2 horas comiendo y es bueno que estómagos y picos descansen un momento». Nosé desplegó una sonrisa amable y solicitó a los pericos que se pusieran de acuerdo para poder resolver sus preguntas. Ante este ruego, la algarabía se volvió un caos durante unos minutos. Risas, gritos, aplausos, llamados, órdenes de mando, hasta que se impuso la voz recia y grave de la hembra mayor, la verdadera líder del grupo. Ella era la más vieja y curtida, y quien sabía cómo conducir al grupo en momentos difíciles y desconocidos. Un silencio expectante ocupó el guayabal. Comprendiendo con ello Nosé que sus propósitos se iban a cumplir. «Como iba diciendo», continuó, «soy un ave de tierra fría, de allá, de las altas montañas donde crecen árboles distintos a los de aquí. Allá también hay guayabas, pero más pequeñas y no abundan los árboles frutales como en estas tierras. Este verano, por falta de comida, muchas criaturas se han desplazado a otros lugares». La mirla siguió con la palabra. Ella era una cuentera de horas, capaz de sostener relatos largos sin aburrir a nadie. También se han desplazado muchos otros por la persecución de algunos humanos que, con escopetas y perros, realizan cacerías deportivas o de cautiverios. Humanos que se ha ido adueñado de los bosques para sembrar enormes extensiones de un solo cultivo, como maíz, papas y frijol. Mi nombre es Nosé. Al fondo, la chiquillada dejó escapar risas que intentaban contener sin lograrlo. Cuando callaron, bajo la mirada severa de los mayores, la mirla prosiguió. «He tomado este nombre para confundir a mis enemigos y agradar a mis amigos con las historias de mis viajes y aventuras. Bueno, comienzo con la historia de la cagada sobre el sombrero». Y así se alargó la tarde, hablando de sus aventuras, la del buitre, la del burro y por último la que acababa de vivir con el águila arpía. Terminada la historia del águila, una sombra enorme cubrió al grupo. Era la figura del águila arpía sobre el guayabal. Antes de que se armara la desbandada, Nosé habló duro y recio. «Nada, no se preocupen. Voy al encuentro del águila para mostrarles que somos amigos». En menos de lo que canta un gallo, Nosé emprendió un ascenso veloz hacia ella. Era el momento de la verdad. Su corazón palpitó con fuerza, pero Nosé era de las que saben que lo importante es vivir con dignidad. Como el futuro es incierto, había que construir el presente con toda la nobleza heredada de sus ancestros. Se aproximó con cautela, hasta que el águila empezó a volar en círculos pequeños. «Hola, amigo, no temas», dijo el águila. «Soy un ave de palabra y de sentimientos nobles. He sido creada por la naturaleza para el equilibrio ecológico de estas tierras, y por ello debo cazar para alimentarme, no por deporte o avaricia, como lo hacen algunos humanos». Estas palabras tranquilizaron a Nosé, al confirmar que había encontrado un aliado.
Durante aquella conversación convinieron que el águila protegería a la bandada de pericos frente a otros depredadores, pues ellos eran amigos de la amiga. Regresó al guayabal, donde los pericos permanecían inmóviles y asustados. Una oleada de aplausos aleteados la recibieron. La perica adulta, dotada de unos oídos finísimos, había repetido el diálogo en voz baja a los demás. A medida que las dos aves hablaban en el firmamento, ella repetía aquel diálogo. Terminado el alboroto, los pericos siguieron comiendo la ración del día, mientras Nosé aprovechaba para devorar algunas guayabas entre verdes y maduras. Pasadas un par de horas, cuando el crepúsculo se anunciaba con sus luces rojizas en el occidente, la bandada comenzó a acomodarse en grupos sobre las ramas. La mirla aprovechó el momento para completar sus respuestas. Con todos atentos, él prosiguió. Todas las tardes, antes de que el día se apagara, solía posarme en un roble de tierra fría, en el límite de la cordillera que mira al occidente. Desde allí, contemplaba la inmensidad azul que se extendía hasta donde alcanza la mirada. Esa visión diaria alimentó mi espíritu de aventurera, hasta que llegó que hoy decidí de emprender este viaje hacia ese infinito que me llama con una voz que no puedo ignorar. Ese infinito azul, intervino la perica mayor, es la mar. Yo no la conozco, pero una bandada de garzas pardas perdidas en una época de huracanes estuvo hace muchos años por aquí, cuando yo era joven y hermosa. Dijeron que era una masa inmensa de agua azulada y que la llamaban la mar. A sus bordes los llamaron costas. Contaron que casi todas las aves se alimentaban de peces, pero hablaron también de otras que se alimentaban de los frutos, especialmente uno llamado coco, que daba una planta llamada palma. Un ¡ah! De admiración y respeto salió al unísono de todos los pericos. Por eso era la líder del grupo. Conservaba la memoria del grupo que mantenía de generación en generación. ¿Y qué hago aquí?, continuó la mirla. Estoy de paso. Solo quería calmar el hambre que traigo de tierra fría. Y lo que quiero de ustedes es ser su amiga. La noche entraba al guayabal, mientras un sol rojo se escondía en el horizonte. Algunos de los pericos ya dormían. En el firmamento, de un negro profundo, brillaban varias constelaciones. La Cruz del Sur, Orión el Guerrero, la Osa Mayor y las Pléyades, llamadas también las 7 Cabritas. En la costa. Al amanecer, Nosé emprendió un descenso hacia aquel lugar azul. No se despidió de la bandada, pues aún estaban dormidos. A poco de iniciar el vuelo, sintió un crujido en el estómago, acompañado de retortijones dolorosos. Debe ser el exceso de guayabas que me comí ayer, pensó Nosé. A continuación, comenzó una descarga de pedos atronadores que salían por su trasero. El ruido se escuchaba como una moto vieja. Así continuó, sin prestar mucha atención en lo que sucedía en el suelo. El día era corto para llegar a la mar. El sol rayaba el horizonte, donde el cielo y agua se unen. Nosé descendía a gran velocidad, se asustó, no sabía nadar. Colocó sus alas contra el viento para frenar su vuelo, pero esto no fue suficiente. Logró aferrarse a la rama de una palma girando como un molinete. El zumbido de sus vueltas y la sacudida de las hojas hizo que una colibrí saliera asustada de un coco hueco, todavía adherido al árbol. Esta, con su vuelo quieto y los ojos abiertos, observaba aquella figura que no dejaba de dar vueltas en la rama que sostenía su hogar. Después de un momento los giros cesaron. Nosé colgada, aferrada a la rama, con su cabeza hacia la arena y el pico abierto, regurgitando parte de las guayabas que había ingerido la tarde anterior. La colibrí era muy territorial, defendía su espacio y en especial el coco donde anidaba, que casi se cae con la sacudida. Sin dar tiempo, se lanzó sobre Nosé y empezó a picotearla por todo el cuerpo con vuelos cortos y veloces. Nosé, quieta, colgada y escuálida, después de semejante sacudida y evacuación de fluidos, empezó a recibir el ataque que contra ella lanzaba Paqué. Picotazos por todo su cuerpo. Aquellos picotazos le hicieron solar la risa, pero ante la insistencia de los picotazos empezó a aletear sin soltarse de la rama. Uno de esos aleteos coincidió con la llegada de la pajarita, que salió despedida hacia el suelo, aterrando pico y parte de la cabeza en la arena. Nosé, al verla hundida e indefensa, se compadeció. Se soltó de la rama,
Lo tomó de sus patas colocándola sobre la arena. La colibrí, casi desmayada, sacudió la cabeza para quitarse la arena. Luego se irguió y miró con extrañeza aquella pájara café de patas y pico amarillos, que la observaba en silencio. «¿Quién es usted?», preguntó el colibrí. «No sé», respondió la mirla. «¿Cómo así que no sabe?». «Sí, así me llamo yo. ¿Y usted cómo se llama?». «Paqué», contestó riéndose la colibrí. «Oh, qué bonito nombre». «Sí, ese es mi nombre. Me ha salvado muchas veces». «Lo mismo que a mí», dijo Nosé. «Nosé no es de estas tierras. Es primera vez que veo un pájaro con esa figura y esos colores». «Sí, yo soy un ave de tierra fría que viene a conocer la mar y el infinito». «Bueno, lo de la mar lo entiendo, pero lo del infinito como que me queda grande», dijo Paqué. Y así, en medio de esta conversación llegó el atardecer y luego el crepúsculo. El piar de los polluelos de la colibrí dieron por terminada la conversación. Antes de subir a su coco, Paqué invitó a Nosé a quedarse, para enseñarle algunos de los misterios de aquellas playas, antes de que pasara un mal rato o corriera peligro su vida. Al amanecer del día siguiente, con el susurro de las olas en el tiempo de la marea baja, los habitantes de la mar y de la costa comenzaron con sus costumbres. Nosé, todavía adolorida, abrió los ojos y observó las sombras alargadas que dibujaba un sol naciente. Paqué ya había salido en busca del néctar en las flores. Nosé miraba maravillada el vuelo de tantas aves distintas que cruzaban la playa en grupos, formados en punta de lanza. Se sorprendía del vuelo en picada de otras aves blancas que se zambullían en el agua para sacar peces cerca de unos arrecifes cercanos a una isla. Más adelante, sobre la superficie del agua, vio el movimiento de infinidad de peces pequeños que parecían huir. Era un cardumen de sardinas escapando de un grupo de delfines que las cazaban para alimentarse. Mientras contemplaba aquellas escenas, una gaviota se separó del grupo y se arrimó, justo bajo de la rama donde estaba Nosé. Con un vuelo rasante la arrebató un pez a un cangrejo negro de patas rojas. Al observar tal descaro, Nosé se lanzó sobre ella y le hizo soltar el pez al darle un fuerte coscorrón. El cangrejo estaba asustado al ver que este pájaro desconocido le devolvía su alimento. En ese momento llegó Paqué, que había presenciado la escena y ordenó al cangrejo y al ave café que se ocultaran. «¡Rápido, a esconderse, que en cualquier momento llega la bandada de gaviotas a vengar el pescado que perdió la gaviota!». El cangrejo, debajo de la arena con su pescado, Nosé en el rastrojo y yo para mi coco. Ese día, al cangrejo lo empezaron a llamar Porqué. No pasaron 2 minutos cuando el aleteo y los chillidos de decenas de gaviotas empezaron a aproximarse, como un retumbo de huracán. Unas subían, otras bajaban en vuelos rasantes sobre la playa. Algunas revisaban entre los cocoteros, otras volaban en círculos, hasta que una de ellas, que parecía ser la líder de la banda, interrogó a la ofendida. «¿Quién te quitó tu pez?». «No sé», respondió la ladrona. «¿Cómo que no sabe?». «No sé». El papirotazo fue tan fuerte que solo me quedó tiempo para huir, insistió la gaviota afectada. «¿Y quién estaba cerca del lugar de los hechos?». «Paqué». «No sé, Paqué». No la dejó terminar. «Entonces no encontraremos nada, y hay de aquella que se separe del grupo buscando problemas que no tienen solución». «¡Afuera, afuera!», gritó Paqué, sacando su pequeña cabeza del orificio del coco. «Ya se han ido las gaviotas». Porqué salió del hoyo que había cavado en la arena. Todavía estaba asustado y en parte atragantado con los pedazos de pescado que alcanzó a engullir antes del ataque. Nosé salió detrás del matorral.